Buen día, chicos. Hola, chicos, ¿me escuchan? Bueno, van a ir colocando su nombre en la lista de asistencia, por favor. Vamos a empezar. A medida que van ingresando sus compañeros. ¿Se escucha, no? Sí, doctora. Ya. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy día es en relación a la muerte, ¿sí? Para ver cómo afecta la muerte y qué tendríamos que hacer en relación a la misma de nuestros pacientes. Y aquí dicen, la muerte de un ser querido afecta directamente a las personas que lo rodean, exacto, a los familiares, sí, afecta. Pero ¿qué pasa con el médico? ¿Afecta o no afecta? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que le afecta, doctora. Claro que afecta, ¿no? Sí, nos afecta. Hay muchos que alguna vez dicen, no, ya no siente nada, es una muerte más, ¿qué se puede hacer? Pero la verdad es que como médicos nos llega a afectar esto. Porque el médico también tiene sentimientos, es una persona, es un ser humano, es como que la batalla nos hayan ganado, ¿no? Entonces, constantemente se lucha contra la muerte. Tenemos una lucha contra la muerte, tenemos que tratar de ganar para preservar la vida. Ese es el objetivo en la medicina, ¿no? Tenemos nuestras herramientas, que es la parte clínica, las medicinas, las cirugías, pero a veces esta nos gana, como en el caso de la pandemia, que a pesar de que un paciente está bien un día, al día siguiente se descompensa y fallece, y eso es lo que está pasando con el COVID, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no se logra ese objetivo? ¿Cómo nos ponemos como médicos? Obviamente depresivos, nos afecta, nos pone tristes. ¿Pero por qué? Porque para empezar nos dicen, ¿no? Que ha sido nuestra culpa, o sea, uno cree eso, ¿no? Uno cree eso de que no hicimos algo bien, qué es lo que pasó, si se podía haber hecho algo más. Porque ese es nuestro objetivo, tener que luchar para poder vencerla. Y ahí es donde nos deprimimos, donde entramos en una confusión y afecta a los internos, afecta al médico, a las enfermeras y principalmente al médico tratante, ¿no? Por las decisiones que haya tenido que tomar. Pero también hay conceptos erróneos, se dice, ¿no? Que cree la sociedad o ven los pacientes o las mismas enfermeras, ¿no? Que puede hacerlo todo, pero no es así. Hay un límite en la medicina y eso tenemos que ser conscientes de este límite. No es así, no podemos hacerlo todo. Al final el que decide, y bueno, personalmente yo creo en Dios, siempre se pone todo en manos de Él, ¿no? Hay gente que cree en otra cosa, algo más superior que puede hacer que funcione el tratamiento o que no. ¿No? Al final uno no sabe qué es lo que va a pasar. Hay pacientes que se sanan, se curan, están saliendo a la calle y les pisa el auto. Fallecen de otra persona. Así es la muerte, ¿no? Es impredecible también. Entonces, pero sí, lo cierto es que puede generar problemas psicológicos a los profesionales, ¿sí?
Esto es cierto, puede provocarnos, ¿no? Y en la pandemia hemos sido muy afectados de diferentes formas, ¿no? Eh, Nunca habíamos visto tantos pacientes que morían tan rápido, parecían estar bien y fallecían, jóvenes, mayores, no sabíamos cómo, no tenemos un tratamiento específico para el COVID todavía, no tenemos una prevención primaria, una vacuna, entonces como que no tenemos las armas suficientes y con lo que se podía se hacía algo, más el miedo de tener que infectarnos o de morir también es complicado, ¿no? Nuestra situación en esta pandemia y el miedo al rebrote que hay ahora, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a presentar estos problemas psicológicos? Por ejemplo, en las cirugías, los cirujanos tienen que tener ese temple, ¿no? Saber que en cualquier momento se puede ir el paciente, se puede ir preoperatorio, transoperatorio, posoperatorio, el paciente se nos puede ir porque está con un daño, está con un dolor tan agudo, como hemos dicho, con un daño tan grande, una lesión que eso tiene que ser resuelto por cirugía. Aquí no hay que la medicina, que el diagnóstico, que la clínica, no. Al final lo que no puede tratar el clínico y es quirúrgico lo hace el cirujano, no hay de otra. Y eso conlleva un riesgo grande, ¿no? Y ahí está tanto es para él como para el anestesiólogo también, ¿no? Dentro de la cirugía. Pero también tenemos pacientes en estado casi terminal, ¿no? Pacientes oncológicos, pacientes con diagnósticos complicados, el COVID complicado. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se deprimen? Principalmente porque creemos que no sabíamos todo, que no hicimos todo lo que se pudo, que se podía haber hecho más. Y a pesar que dicen no se hizo todo lo que se pudo, pero creérselo es complicado. No acepta. Dice, no, pero podría haber hecho algo, investiga algo más, aprende algo más y se da cuenta que tal vez en algo se retrasó o hizo mal o tomó una decisión equivocada. Y bueno, así anda el médico, ¿no? Sí nos afecta. Tratan de no demostrarlo, pero sí afecta. Y eso hay que ser conscientes. ¿Qué más puede pasar? A veces se relaciona al paciente con algún ser querido, ¿no? Se relaciona a los pacientes con los hijos o con la esposa. Es complicado, ¿no? Con los padres. Y uno se pone en esa situación. Y al contrario, ¿no? Pasa que a veces perdemos a un niño, por ejemplo, los que somos mamás, vemos la situación en la que ha fallecido, volvemos a casa y los queremos cuidar de todo. Que ha pasado esta situación y que por favor cuídate, o a la mamá, ¿no? Que pacientes renales crónicos que fallecen y todo, entonces tratamos de hacer el cuidado más extremo con nuestros familiares, como que somos un poco más exagerados, no exagerados, tratamos de cuidar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo eso en relación a la muerte. Es el día a día de muchos médicos. Hay otros que, dependiendo de la especialidad, ¿no? Por ejemplo, patología, si ven el diagnóstico, todo, pero no ven de cerca esto. Entonces, en la cirugía sí se puede ver. Los pacientes terminales que van a estar en terapia intensiva o van a estar en oncología o en medicina del dolor también. Eh, Dependiendo de la especialidad, los pediatras ni hablar, ¿no? Los pediatras, y fallece un niño también es complicado. Entonces uno trata, en el caso de la pandemia, ver tantos fallecidos. ¿Quiénes han sido los que se han cuidado más? Los médicos, porque decían, puedo llevar a mi casa y se puede morir mi familia, puedo morir yo. Es una situación muy crítica, ¿no? Algunos que están jovencitos, bueno, ustedes están todavía abajo, están empezando, pero cuando ya están en décimo, cuando ya están en el internado, dicen, pucha, y ahora a mí me toca atender, o sea, ya soy el médico. Y cuando están empezando también es complicado, ¿no? Y les miran, ¿no? Porque usted tan joven es médico y ahora salen mucho más jóvenes. Entonces, no tienen esa experiencia y pasar por los primeros casos que se muera un paciente porque se nos van a morir, eso tienen que ser conscientes. Nadie vive eternamente. Entonces,
también empieza a afectar, ¿no? Comienzan con estos problemas, pero tienen que saber superarlo. Entonces empieza, ¿no? El problema médico de que tal vez uno tomó la mala decisión. ¿Y cuál es el problema con todo esto? Causan traumas, impiden que uno pueda avanzar esa profesión en el futuro. Y más si es que sobre eso nos hacen una auditoría médica. ¿No? Había el caso de una ginecóloga muy buena, pero que tuvo la mala suerte de tener una paciente. Falleció la mamá, falleció el bebé por una causa inmunológica, pero no quiso operar más, no quiso hacer una cesárea más, no hizo nada más, pero ya tenía la especialidad. Al final van a llegar, ¿no? Los muertitos se nos van a cargar, no hay de otra. Y la doctora decidió hacer ecografías, un curso de ecografía y dedicarse a la imagenología. Cuando ya podía operar, ya sabía, entonces perdemos un profesional. Y ante eso tenemos que estar conscientes desde abajo, así como ustedes, de que estamos estudiando una carrera, vamos a hacer una especialidad. O sea, son 10, 15 años, chicos, que van a seguir estudiando, van a estar en el medio, y para que a veces se nos mueran los pacientes. Y eso también frustra, dice, tantas cosas he dejado para ser médico y que me pase esto, que no pueda salvarlo. Entonces, como que les genera un trauma, nos genera un shock y se van a dar cuenta, muchos médicos dicen, pero ¿por qué es tan aislado? ¿O por qué está tan serio? ¿Por qué está enojón? No es eso, sino que estamos en nuestro derecho de que afecte la situación, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de esto para poder enfrentar a nuestro mayor enemigo, que es la muerte de nuestros pacientes. Y cuando estamos ejerciendo en la pandemia, ahora la muerte también está contra nosotros. Puede afectarnos a cualquiera, podemos enfermar. Ya no es como antes, que vamos a atender piel con piel al paciente, lo vamos a tocar. No, llegó el COVID y llegó para quedarse y tenemos que protegernos. Y con todo eso vamos a tener que ejercer. Para ustedes va a ser más complicado el día de mañana. No sé si habrá más virus, más problemas, pero tienen que estar conscientes de eso. Ya no es la medicina que se hacía hasta el año pasado. Ya no van a ser los internos que hacían los rotes hasta el año pasado. Tienen que tener mucho más cuidado, ¿no? Y estar conscientes que la muerte está rodeando incluso para afectarnos a nosotros. Entonces, esta es una presentación. Ahorita vamos a ver otra. Se ve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos si seguimos? Porque nos vamos a enfrentar constantemente. Y tenemos que tener claro que tenemos que luchar por esto, ¿no? Porque por la alegría, por la vida, por estar con la familia. Y para eso tenemos que tener claro los conceptos de muerte y vida. Sí, para definir la muerte debemos definir primero la vida, saber qué es la muerte, que es la compañera inseparable de la vida. O sea, así como somos vivos también tenemos que morir. Es un proceso de vivir, es la secuencia final, es lo que a todos nos va a pasar. Y no todos tenemos esa conciencia de que un día se va a acabar nuestro tiempo y vamos a dejar de existir. Entonces, esto nos concierne a todos. Y
y solos, ¿no? Solos vinimos, solos nos vamos a ir, porque, bueno, somos seres nacidos para morir, ¿sí? Y eso se nos tiene que quedar, ese concepto. Nuestros pacientes también, no es que les vamos a prolongar la vida cuanto yo quiera, ¿no? Entonces, tener esta realidad certera nos marca desde el comienzo y que tiene que ser, es algo que no podemos evitar, es ineludible y a la vez es angustiante, ¿no? Y cuando aceptamos esta situación de que se nos van a ir nuestros pacientes y nuestros familiares o nuestros conocidos, sí, es complicado, ¿no? Es complicado tener que aceptar porque nos levantamos cada día y nos damos cuenta que, bueno, es gracias a Dios un día más que estoy vivo. Continuamos la rutina, seguimos haciendo nuestras cosas, damos por hecho, pero cuando la realidad es otra. ¿Y qué es la muerte? Es el fin de la vida, es opuesto al nacimiento. El evento de la muerte es la culminación de la vida de un organismo, ¿sí? Mientras que el estado es lo que queda que sucede este evento. O sea, sí o sí ha fallecido, y más que todo en un momento también vamos a hablar de lo que es muerte cerebral. Si ya existe muerte cerebral, ese paciente no está vivo, ¿no? Para los médicos no está vivo, es como ayer veíamos que si el cerebro es el que manda las reacciones del dolor, si no está vivo el cerebro, por más que late el corazón, todo funciona, el hígado, incluso hay embarazos que llegan a término, pero ese paciente ya no va a volver, ya está muerto. La vida de latín vita en general se define como un sentimiento apreciado por las interacciones del ego con el miedo, con el medio y por reacción. Como lucha para sostener la homeostasis. Entonces, vida es la relación, el mantenimiento de esta homeostasis como estado preferente, ¿sí? Se define como viva la estructura molecular capaz de establecer un soporte material de transferencia energética. Homeostática, cuando es estimulada por el medio de condiciones favorables. Entonces hay vida, pero vida en sí tiene que también haber algo que mande, ¿no? Y tiene que haber, para que funcione esta homeostasis, tiene que estar consciente el cerebro. Entonces nosotros estamos muy en relación a esto. Entonces, en las etapas iniciales de la medicina, se les enseña, ¿no?, de que tenemos que actuar de la manera correcta ante la situación clínica que puede estar cursando el paciente, ¿sí? Entonces, pareciera que esos son los objetivos de la medicina, ¿no? Luchar contra la enfermedad, evitar la muerte y lograr una curación completa al enfermo para devolvérselo a su familia y a la sociedad. Lo mismo desde lo que vimos, ¿no?, en la historia natural de la enfermedad. Sí hay maneras de prevenir, la prevención primaria, secundaria, terciaria. ¿Por qué no hacerlo? Esa es nuestra misión como médicos, como salubristas, como personal de salud. Pero no es solamente eso. Tenemos que ser conscientes que en algún momento, por más que hay esas intervenciones o esas prevenciones, hay pacientes que van a terminar en la muerte, ¿no? Y que puede haber frustraciones para todo el personal, para el médico, por supuestamente mal manejo de actividades. Entonces, es complicado, ¿no? Ahora uno dice, tanto he estudiado todo para que no exista, para que mi paciente se muera porque no hay las medicinas, porque puede pasar. Yo tengo toda la predisposición del mundo, todo el conocimiento del mundo, yo he hecho todo, pero llegado el momento en mi institución no tengo el carro de paro, por ejemplo. Mi institución no está acreditada, o aunque sea acreditada, llegaron tantos pacientes que ya no tengo con qué, ¿no? Entonces, puede haber situaciones que ayuden a que suceda la muerte. Entonces, todo esto que hace puede incrementar este sufrimiento, la ansiedad de la familia, la inseguridad del equipo de salud, y entonces, ¿ante qué estamos relacionando? ¿Ante qué estamos peleando? Entonces, es una realidad esto, ¿no? De que estamos sí o sí cada día luchando, de que tenemos que saber llevar el duelo. La muerte no es uno de los problemas esenciales del hombre y presenta un intenso temor, ¿no? A todos nos da miedo. El médico con frecuencia no sabe qué hacer ni qué decir.
a los familiares, pero tenemos que saber manejar esta situación. Y tenemos que tener en cuenta el optimismo, la prudencia, la espiritualidad. No podemos dejar de ser empáticos. Hemos visto que la relación médico-paciente es importante, ¿no? La empatía, ponerse en el lugar del otro. Está bien, pero cuando se muere dejo de hacer eso. No, porque queda algo muy importante para los que tienen suerte, para los que tienen familia, ¿no? Entonces tenemos que ver desde seguir manejando la empatía y la relación con la familia, ¿sí? Entonces nuestra obligación, sabiendo y estando conscientes que todos vamos a vivir y que también vamos a morir, es nuestra responsabilidad poder sobrellevar ese momento para el paciente, ¿sí? Darle la mejor calidad de atención al momento en que esté más crítico y pueda morir con calidez. Sí, al médico se le identifica, dice, como un luchador, teniendo siempre un límite y un momento. Tenemos que reconocer hasta aquí pude, hasta aquí fue. Y también reconocer la voluntad del paciente. Hay pacientes terminales que ya no quieren una resucitación cardiopulmonar. Dicen, no, me llega, déjenme ir. Y ahí es donde tenemos que la parte legal y también nuestro criterio. ¿Para qué lo voy a reanimar si el paciente ya está mal? Y si ha firmado una orden, hay algo legal, entonces tengo toda la potestad para poder dejarlo ir. Pero si no tengo nada, tengo que seguir luchando, ¿sí? O sea, es algo donde nos vamos a poner en una situación donde yo ahora, ¿qué hago? Está en mis manos revivirlo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué dice la normativa? ¿Qué dice la ley? ¿Sí? Entonces, eliminar solamente el dolor, el sufrimiento que hemos visto ayer, no es todo. Tenemos que saber decidir qué momento se va el paciente o hasta dónde yo puedo luchar o hasta dónde quieren los familiares que luchemos. Hay veces que los familiares se agarran y dicen, no, no tengo más plata, me lo llevo a la casa y con el dolor del alma tenemos que darles, bueno, el alta solicitada, ¿no? Pacientes se va, pero tienen que ser conscientes que el paciente va a fallecer en el transcurso, en la casa. Entonces, tenemos que saber entablar en ese sentido con nuestros pacientes qué les vamos a decir, ¿no? ¿Cómo los vamos a tratar? Al final son sus últimos días. Entonces, tenemos que saber expresar fe, esperanza. Tenemos que darles esa tranquilidad. Por eso se dice que el médico debe ser optimista, estar consciente de que va a pasar, de que se nos va a morir, pero también tiene que ser optimista de seguir adelante, ¿no? Entonces, a la vez también se va a ser consejero espiritual del enfermo, acompañan a sus enfermos sin distinción alguna. Nosotros no somos quien para, en la parte, para ser racistas o para ser clasistas. Así sea quien sea, tenemos un compromiso, no tenemos un voto. Nosotros tenemos que asistir igual, nosotros no podemos hacer ninguna distinción, menos para esto. El médico es el portador de la mala noticia cuando el fin llega. Entonces, lastimosamente, también nos atañen esa responsabilidad de tener que dar la mala noticia a la familia, de tener que decir el último momento, hora de la muerte, qué sé yo, 7:28. Nosotros decidimos hasta cuándo llegó el momento de lucha de ese paciente. Y para los médicos, los actuales que intentan admitir la muerte del paciente se enfrentarse con su incapacidad de curar. Porque cada vez, ¿qué es lo que pasa con la medicina? Vamos especializándonos más para poder seguir esta lucha, ¿no? Sí se ha logrado muchas cosas con esto de la prevención primaria, secundaria, terciaria, la erradicación de enfermedades, control de pandemias, control de epidemias, vacunación. Entonces, se ha logrado de que mucha gente, la expectativa de vida y en muchos países que están más avanzados sea más larga. Pero igual, tiene su tope, tiene su límite. ¿Sí? Entonces, una vez en el hospital, el paciente y su familia quedan subordinados, dice, a la decisión del cuerpo médico. A veces, si es que yo no tengo toda esa potestad, va a llegar alguien que me va a colaborar. Incluso en esta etapa, el médico no tiene por qué estar solo, tiene colegas, tiene compañeros que pueden ayudar si es que el paciente necesita una resucitación cardiopulmonar, es un niño ahogado, por ejemplo,
necesita, no lo podemos dejar ir, tenemos que luchar hasta lo último. Entonces va a venir más personal capacitado para poder ayudar a ese niño a salir adelante, ¿no? En ese sentido, o sea, uno sale médico, pero no es que ya, listo, tiene todo el conocimiento. No, hay cursos de capacitación, el BLS, el ACLS, de resucitación cardiopulmonar, de resucitación. No sé si ustedes han llevado soporte básico de vida o algo de esto. ¿Han llevado? Creo que no, doctora. Bueno, pero igual cuando salgan médicos tienen que estar atentos a lo que sale de la American Heart Association, donde hay cursos que se capacitan médicos cada 2 años, ¿no? Cuesta estos cursos, pero son prácticos en donde nos indican cómo tenemos que actuar cuando hay una emergencia, un paciente ahogado, un paciente que se está asfixiando, un paro cardiorrespiratorio, un paro respiratorio, una taquicardia, una bradicardia, qué medicamentos vamos a colocar, porque salimos, pero en la práctica, ¿y ahora qué hago? Porque no todos los días hay un paro, y ese rato el que hace el tratamiento es el médico a cargo, pero como internos, como residentes, ¿quién nos va a enseñar? Entonces hay cursos de preparación para eso, ¿sí? Y ahí se habla mucho sobre el trabajo en equipo, sobre el trabajo del líder. En algún momento yo les hice trabajar en equipo durante esta gestión, porque se trabaja para resucitar a alguien, no lo voy a hacer solo por más que quiera. Por más que quiera, tengo que pensar, hay alguien que me va a ayudar a dar el RCP, hay otro que se va a encargar de la vía aérea, hay otro que se va a encargar de las paletas, otro que va a anotar, y ahí viene el trabajo, no me voy a quedar solo, hay enfermeras, hay bomberos, hay personal que me puede ayudar. Obviamente tengo que ver y clasificar a mi personal que esté capacitado, y yo soy el que estoy llamando, yo soy el médico. ¿Me entienden? Y ahí es nuestra última lucha hasta que el paciente salga. Como les pongo el caso, es un niño ahogado que hizo un paro cardiorrespiratorio, tengo que sacarlo, es un niño. No puedo fácilmente decir si se va a morir. En nuestras leyes no tenemos que luchar. No hay la eutanasia, por ejemplo, en Bolivia, no está aprobada. Entonces nosotros tendríamos que seguir y seguir y seguir hasta lo último. Así no sea voluntad de la familia que el paciente siga. En algunos casos sí la familia se pone fuerte y dice, no, hasta aquí nomás, listo, no tengo plata. Pero si es un seguro de salud social, tengo que luchar. No puedo decir no. Entonces también por eso aquí dice el médico, nunca provocar intencionalmente la muerte de ningún paciente. Eso jamás, eso es imposible. Y a veces no en las auditorías médicas que nos hacen, en las denuncias por negligencia médica, y es tan ilógico eso. ¿Qué médico? ¿Ustedes están estudiando para matar? No, nadie estudia, ni que estuviéramos locos, tantos años, sacrificar nuestro tiempo, sus papás su dinero, dejar de hacer cosas, qué sé yo, de viajar, de ir a fiestas, de estar con amigos, de reuniones familiares, de todo, estudiar para matar. No estamos locos, si es contra lo principal que luchamos. Entonces, así el paciente nos diga, no, déjeme ir, yo quiero, si no hay algo firmado, incluso esto no es tan legal en Bolivia, ¿sí? Que el paciente nos diga, no, la orden de no resucitación, no tenemos eso. Tendríamos que seguir luchando hasta el final. Y donde estamos, como médicos, tenemos que hacer lo que dice la normativa. Sí, hay en otros países donde sí se puede alquilar vientres para un parto, para un embarazo, otros países donde está aprobada la ley del aborto, otros países donde está aprobado esto, ¿no? En Europa creo que es la eutanasia, pacientes que quieren fallecer y que se les puede dar los medicamentos necesarios para eso. Pero en nuestro medio no. Y ante eso tenemos otro tipo de actitud. Entonces, calidad de muerte. Entonces, lo que tenemos que pensar en eso, si bien, listo, va a morir mi paciente, entonces una buena muerte es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Un desafío y comprender las tareas tales como para luchar, porque es un ser humano que tiene que morir con dignidad. Que no se tiene que perder en ningún momento y siempre se tiene que respetar el derecho, ¿sí? Las opciones que existen, las decisiones que se tomen acerca de su final
Hay pacientes oncológicos que ni modo se van a morir a la casa o se mueren en el hospital si tienen los medios o si hay espacio en el hospital. Imagínense la cantidad de pacientes que no han ido al hospital y que han fallecido en su casa por la pandemia. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ir al hospital. Y sus familiares tenían miedo de llevarlos, de hacerlos atender, de que se contagien de COVID, de contagiarse de COVID. Entonces, mucha gente ha fallecido en su casa sin los medios necesarios, sin ese cuidado necesario, ese apoyo. Como también al contrario, ¿no? Hay pacientes que están internados y la familia dice, no, yo quiero que mi papá o mi paciente o mi familiar quiere morir en su casa. Entonces tenemos también que dejarlo ir. Obviamente se hace anotar, ¿no? Es alta solicitada, rechazan la cirugía o por escasos recursos, dependiendo, ¿no? La parte legal, como nos vamos a tener que... Eso siempre tiene que estar pendientes de ustedes, que todo sea legal. ¿Sí? Si se va a morir, que todo sea legal, para que esa muerte no me digan que es mi culpa. Si se lo lleva a la familia, deja todo firmado y con eso yo me salvo el día de mañana. Eso también se les tiene que quedar, claro. Y si son 5 hermanos, tenían que firmar por lo menos los 5 hermanos, estar de acuerdo. Y si no, por lo menos el hermano mayor, porque es complicado, bueno, usted lo dejó ir, pero tenía que dejarlo acá en el hospital. Es complicado, la familia también tiene que tener su responsabilidad ante esto, tiene su responsabilidad. Entonces, los médicos, el médico lleva muchas muertes encima, y sí, ahora más que nunca, ¿no? Están ahí nuestros colegas con muchos fallecidos encima. Entonces, ¿qué crea? Impotencia, influye en la vida de tener una constante presencia. Hay mucha exigencia, mucha culpabilidad. Eso es inevitable en el médico. Entonces, pero estamos ante un enemigo más grande. Hoy en día estamos ante un enemigo más grande que no sabemos cómo prevenirlo, no sabemos cómo tratarlo, no, y la gente no ayuda, la gente no se cuida, la gente no colabora, ¿sí? Pero se nos queda eso, ¿no? Si hubiera estudiado más, no hubiera muerto, o sea, si hubieran comprado los respiradores, hubiera tenido material, no hubiera muerto. Pero pasa y tenemos que aceptarlo. Entonces, aquí es que tenemos que estar conscientes sobre esto, ¿sí? Es el mensaje de esta sesión, de que en algún momento nos vamos a morir, todos se van a morir y tenemos que estar preparados, pseudo preparados, porque al final nadie está preparado. No, nadie está preparado ni para nuestros pacientes, ni para nuestros familiares, ni para uno mismo. Esto es algo que personalmente yo creo que Dios decide y punto. No, entonces esta sesión, vamos a volver a entrar de nuevo, por favor. Lo voy a grabar esta clase y vamos a seguir hablando ya de otro tema.